La semana pasada. Espero que estén bien. Ahí está Antonieta. ¿Me escuchan entonces? Hola chiquillos. Gracias por la asistencia de hoy. Comencemos al tiro entonces. Ya recuerden que estábamos aquí en esta diapo mirando ya, Antonieta, la vemos al final. Se la pregunto al final. Ya, porque necesito avanzar. Pero guárdemela. Yo se la pregunto. Ah, ya, dele nomás entonces. No sé por qué no escucho los chats. Ahí sí, ahí escucho. ¿Por qué el vector 2i va hacia afuera y no hacia adentro? O sea, tú esperarías que el 2i, que estamos hablando de este, ¿cierto? De ese me estás hablando, Antonieta. Ah, ya, ahí ya. El 2i, sí, ese sí. Ah, y tú esperarías que fuese hacia adentro por el corazón que hicimos en las diapos pasadas. Claro, pero es que recuerda, Antonia, que aquí estamos dándole, Antonieta, otra mirada al corazón. Una es una mirada frontal y la otra es una mirada transversal. Por eso los vectores cambian. Entonces, antes corría, cuando analizamos las derivaciones de las extremidades, corre lo que tú me decías, parece que ahí al último, que era desde la periferia hacia el interior. Pero cuando le damos una mirada transversal, un corte transversal, los vectores son distintos. Así que es importante eso, no hay que comparar estos vectores con los vectores del corazón, desde el cual sacamos las derivadas de las extremidades. Ya estabas pensando en los otros vectores, comparaste y por eso te quedó la duda. Como dije eso de la isquemia en el endocardio, claro, pero eso lo dijimos con las derivaciones de las extremidades. Sí, sí, ahora cambia. Sí, yo sé que es difícil cambiarle la mirada al corte cardíaco. Ya, entonces, en todo caso, Antonieta, voy a mandarles la bibliografía como que analiza esta cuestión con mayor detalle, porque aquí analizamos los vectores resultantes generales para que a ustedes les vaya como haciendo más sentido. Ya no tenemos tiempo para ir calculando, porque aquí deberíamos hacer cálculo de cada vector si quisiéramos hacer cardiología, pero estamos viendo las generalidades nomás, ¿ya? Entonces decíamos la semana pasada que a lo largo de estas 6 derivaciones nosotros íbamos a tener más o menos un onda R y una onda S comportándose de esta manera según las 3 onditas que yo escribí ahí, y por supuesto que estas ondas representaban a ciertos vectores, ¿verdad? Y nos había quedado claro entonces que, ahí está el lápiz, que aquí era para B1 y que aquí era para 2i.
¿verdad? Y decíamos que entonces, siempre en las derivaciones V1, V2, íbamos a reconocer una onda R chiquitita, y que por eso le poníamos una letra R minúscula, y que íbamos a reconocer una onda S prolongada y muy negativa, y por eso vamos a poner una letra mayúscula, ¿verdad? Así yo la voy a encontrar en V1 y V2. Ya vamos a mirar electrocardiograma en la siguiente diapo y vamos a ver electrocardiogramas de nosotros de verdad. Eh, yo les voy a mandar algunas tareitas para que los analicen y van a darse cuenta que, por supuesto, los electros no siempre resultan igual. A veces suele ser que en V1 S sale más chiquitita y en V2 S sale mucho más negativa y picuda, pero no en todos los corazones está igual, y eso se responde a la posición de los electrodos y hasta podría responder a la ubicación en la que tienes anatómicamente el corazón, que por supuesto que la ubicación anatómica general corre para todos, pero a veces puede tener alguna inclinación angular distinta entre tú y yo, ¿ya? Por ahí podría entonces aparecer esa diferencia. Luego, hacia la derivación B3 y B4 se dice que es las derivaciones de transición, estas de aquí. Y ellas le sacan una foto, estas decíamos que le sacaban una foto septal, ¿cierto? Aquí la zona septal alta y aquí la zona septal baja. Y B3 y B4 en cambio le sacan una foto anterior al corazón, por la ubicación que tienen los electrodos. Por eso se llaman derivaciones de cara cardíaca anterior. Y aquí, ¿por qué decimos que hay un momento o que estas derivaciones son de transición? Porque ahora lo que nosotros vamos a ver será una S que es más pequeña, pero no por eso le vamos a poner una S minúscula, una S más pequeña que la anterior, y ahora vamos a ver una R un poco más alta. Entonces, ¿por qué transición? Porque vamos transitando de una R muy pequeña, como no esperábamos nunca verla porque R siempre ha sido alta, luego transitamos a una R más alta, hasta que en las derivaciones B5 y B6 llegamos a una R alta como siempre la hemos esperado ver, sobre todo en la derivación 2, que era la derivación de las extremidades. ¿Ya? Por eso se dice siempre que B3 y B4 son de transición. Y en un normal de un paciente o de un sujeto sano, uno tiene que mirar cómo están B1, B2, B3, B4, B5 y B6 y notar esta transición, sobre todo en la R, de R pequeña a una R alta de gran voltaje y positiva, por supuesto. ¿Qué vectores dan lugar a esta última onda que vamos a ver en B5 y en B6? Que tal como dice la imagen, ahora le sacan una cara lateral, a esta cara de aquí se le llama cara lateral, a esta cara de acá también se le llama cara inferior. ¿Qué vectores van a dar lugar a esta onda? Entonces aquí, a esta ondita, que sin duda esta sí que es Q, pero le ponemos Q así, y esta es S. La onda Q está dada por V1, por el vector 1. La onda R está dada por 2i. Y por último, la onda S está dada por 3D. ¿Ya? Entonces ahí adquieren importancia V1, ¿cierto? Que tiene sentido que se vea negativa porque tengo a estos aquí y la onda o el vector V1 va en dirección contraria de V5 y V6. En cambio 2i, que es este de la pared libre del ventrículo, va como acercándose a V5 y V6, lo que hace que entonces R aparezca alta. Y por último, la onda S está marcada por 3D y 3D efectivamente se aleja, ¿cierto? Aunque no es transversal, se aleja de V5 y V6. Sí, Patricio, era así. Espéreme. Este era el 1, ese era el vector 1, ese era el vector 2, ese era el 2i y ese era el 3D. Ahí está. ¿Ya? Y efectivamente debiéramos ver algo, si el electrocardiograma estuviese bien, debiéramos ver esto, que efectivamente ustedes ven que sí efectivamente hay una transición, ¿cierto? Aquí vemos a S negativa, en este caso aquí S salió más negativa,
Sí, era el punto cero, Daniel. Este es el punto cero porque estas son puros electrodos positivos. Y este es el que representa como al electrodo negativo. Claro, lo que están dibujando ahí. Perfecto. Porque estas no, aquí no pones dos electrodos, pones solo el positivo. Entonces tienes que buscar un punto C, un punto de referencia. Ya, entonces, predominantemente negativa aquí, ¿cierto? Muy negativa la onda S y la onda R bastante chiquitita. En cambio, entramos aquí en el periodo de transición entre B3 y B4, donde ahora sí que la onda R, miren, empieza a aparecer con predominancia positiva y muy positiva. Y al final, en estos electrocardiogramas, en estas derivaciones, yo creo que uno ya podría, y yo creo que ustedes también lo están haciendo ahora, reconociendo a la onda P, a la onda T, que no son tan importantes de analizar, las que ustedes van a ver, yo creo que más adelante y en fisiopato, que uno siempre termina mirando QRS porque es más probable que sean los ventrículos los que sufran algún daño. Algunos libros también proponen, y eso es cierto también, que en B3 podría aparecer un complejo isodifásico. Digo esta palabra porque ese término, el isodifásico, se va a repetir harto. Isodifásico es cuando resulte algo así, cuando una onda suba y se negativice misma proporción, dos ondas consecutivas, a eso le llamamos isodifásico. Si contáramos el voltaje hacia arriba y, no sé, fueran 3 cuadraditos y 3 cuadraditos hacia abajo, entonces a eso se le llama isodifásico. Sube y baja en las mismas unidades de voltaje, digamos. Y la onda B3, algunas veces en algunos electrocardiogramas sale como isodifásica, respondiendo a eso que decíamos que efectivamente es la transición. Ahí les dejo cómo se ubican los electrodos para sacar estas distintas derivaciones, ¿ya? Pero eso ya lo habíamos dicho antes, simplemente un resumen. Entonces, ¿cuál es la gracia de poder sacar esta fotografía a través de estos distintos electrodos? Es saber cómo se están comportando, sobre todo el complejo QRS, en las distintas caras cardíacas. Y como ven ustedes, nosotros sacamos entonces, con todas las derivaciones que hemos aprendido, sacamos una visión de cada una de las caras. Y aquí nosotros ya lo hemos ensayado, ¿cierto? Vamos a tener que reconocer la cara septal, ¿verdad? Ay, el lápiz. Perdón, que el lápiz no raya. Ahí sí raya. La cara septal, que los electrodos que nos registran al septum, al tabique, será B1 y B2, tal como habíamos comentado en las diapositivas anteriores. B1 siempre nos muestra el tabique inicial o el tabique alto, y el B2 nos muestra el tabique como más hacia anterior, más cercano a anterior, porque su electrodo están un poquito separados, ¿cierto? Y este se acerca más a la cara anterior. Por otra parte, la cara anterior del corazón será tomada, voy a borrar, la cara anterior será tomada por B3 y B4, ahí están, B y B4, así que si yo sospecho de una isquemia, de un infarto en la cara anterior, tendría que mirar a B3 y B4. Luego la cara inferior, que ustedes lo descubrieron el otro día cuando yo les pregunté, chiquillos, si tengo una isquemia, no me acuerdo, o un infarto en la porción diafragmática, ¿qué caras mirarían? Y miraríamos la cara inferior. ¿Y qué derivaciones nos muestra la cara inferior? Es decir, esta de aquí, esa cara inferior, justamente las que nos muestran ahí sus fotografías o sus camaritas positivas, ¿cierto? La derivación ABF, la derivación 3 y la derivación 2, que son derivaciones de los miembros. En este caso, la cara inferior solamente la podemos mirar con las derivaciones de los miembros, porque son fotos distintas. Y por último, la cara lateral, que sería esta cara que está hacia arriba, esa cara lateral, la podemos sacar con la derivación 1, que está justo ahí y está mirando hacia la cara lateral, con la derivación ABL, que tiene su cámara fotográfica ahí y efectivamente está mirando a esta porción de la cara lateral, y también podemos sacar
las derivaciones B5 y B6 según la diapo anterior, porque ellas también están ubicadas ahí y también le sacan una foto a la cara lateral. Así que, ¿cuál es la gran utilidad de las distintas derivaciones? Obtener el comportamiento electrocardiográfico de las distintas caras cardíacas. Súper buena pregunta, Cristóbal. Exacto, a mí se me olvidó. ABR nunca se incluye, Cristóbal, porque ABR es un electrodo que está ahí para censar una actividad eléctrica anómala. De hecho, ABR solamente tú lo vas a mirar a ABR, vas a mirar como su voltaje o su onda y te va a importar analizarla cuando tengas un eje cardíaco, como lo vamos a ver más adelante, un eje cardíaco desviado, pero súper patológicamente hacia acá. Entonces, cuando te toque analizar ABR, se supone que la onda eléctrica estaría avanzando hacia allá, la depolarización. Y eso nunca sucede, sucedería solo, no sé, en un corazón que esté anatómicamente dado vuelta. Así que ABR no se utiliza, no te permite mirar ninguna cara cardíaca. Ya, insisto, solo te sirve para saber que el electrocardiograma lo estás haciendo bien, porque te tiene que salir la onda invertida, y solamente lo tomarás para analizar cuando extrañamente y muy extrañamente en un corazón tengas la onda depolarizante corriendo en ese sentido. ¿Ya? Ya, ahí sí. A ver, Jonathan dice, si yo quisiera ver el hemicorazón contrario, la cara septal por B1 y B2, ¿varía en algo? O sea, si tú quieres analizar lo que está pasando en el lado derecho, en este caso, Jonathan, ¿a eso te refieres? Ah, perfecto, sí. No debiera variar, Jonathan, no debiera variar en un corazón sano, ¿cierto? Porque como no los cambias de ubicación, ¿te acuerdas que esos dos los dejábamos en la misma ubicación? Así que esos dos no deberán cambiar. Ya, ahora, podríamos, para entrar en una cosa que se llama cálculo del eje eléctrico, vamos a tener que hacer algunas cositas entre física y matemática, bien fáciles de todas maneras. Entonces, lo primero que vamos a hacer y lo que se propone y lo que propuso Einthoven, que era como nuestro gran héroe de esta clase, era que las derivaciones de los miembros y sobre todo las derivaciones unipolares, que recuerdan que era la derivación 1, la derivación 3, la 2 y la 3, iban a crear un triángulo equilátero, las derivaciones unipolares, bipolares, perdón. Entonces, ¿cómo yo creo un triángulo equilátero? Como yo les decía la otra vez, proyectando estas flechitas que están acá, ¿cierto? Y entonces vamos a crear esto más o menos así. No me va a quedar tan recto a lo mejor, pero usted entiende lo que estoy dibujando. ¿Qué derivación fue la que dibujé ahí? Porque ya estoy dibujando un lado de mi triángulo equilátero. La derivación 1, ¿cierto? Que siempre tiene su electrodo positivo en este extremo y su electrodo negativo en aquel. Perfecto. Ahora me faltan los otros lados y ahora voy a dibujar el otro lado. Ojalá me quede bien equilátero. Ahí estoy dibujando esa derivación. ¿Qué derivación es esa? Esa es la derivación 3, ¿correcto? Que tiene su positivo acá y su negativo en ese extremo. Y entonces, para completar el triángulo, voy a dibujar esta última derivación. Ahí le voy a dibujar la flecha. ¿Y esa derivación cuál sería? La 2. Entonces, con las derivaciones bipolares, la 1, la 2 y la 3, yo conformo los lados de mi triángulo equilátero, el triángulo que se llama triángulo de Einthoven. ¿Ya? Entendiendo que esta es la 3,
y esa es la 2. No me quedó muy bien escrito, pero ustedes entienden. Dentro de este triángulo, entonces, yo también tengo que agregar las derivaciones aumentadas, ABR, ABL y ABF. Pero para eso tenemos que recordar que esas derivaciones no tienen un extremo negativo, sino que todas toman el mismo punto de referencia. Y ese punto de referencia entonces lo vamos a ubicar en el centro, porque si ustedes buscan dibujos, ponen en Google triángulo de Einthoven, muchas veces este triángulo lo ponen en el centro del tórax, ¿ya? Y entonces ese punto estaría representando justo el centro del corazón, que es nuestro punto de referencia. Y desde aquí, entonces, nosotros vamos a agregar a ABR, a ABL y a ABF, siempre dibujando sus vectores como flechas. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es más fácil, voy a dibujar dentro de este triángulo a ABF, que ABF parte desde aquí y se extiende hasta acá, ¿cierto? Dejando acá abajo su cara o su mirada positiva. Entonces, ahí yo ya estoy dibujando a ABF. ¿Alguien me podría dibujar ABR y otro que me dibuje ABL? ABL, correcto, y ABR. Ya, perfecto. Entonces, se arma este triángulo que se llama triángulo de Einthoven solamente utilizando las derivaciones de las extremidades, que chiquillo al final yo creo que son las que uno más utiliza. Ya por eso, por ejemplo, para uno sacar algo que se llama el eje eléctrico del corazón, usa este triángulo y usa las derivaciones de las extremidades y usa un eje exaxial que vamos a dibujar a partir de este mismo triángulo que creó este científico. Y entonces nos queda algo como eso, ¿cierto? Que es justamente lo que habíamos dibujado recién, solo que quise dibujarlo con ustedes antes para que vean cómo se arma el triángulo y hacia dónde nos quedan ABR, ABL y ABF. Nunca olviden, por favor, eh, dónde están los extremos positivos y los extremos negativos, porque eso nos va a llevar a saber si la curva nos tiene que parecer positiva o negativa. A partir entonces también de, y utilizando este triángulo, nosotros vamos a dibujar algo ahora que se llama el sistema de referencia exaxial, algunos le llaman también el sistema de referencia hexagonal, que es el que nos sirve al final para calcular esto que yo les he dicho que se llama eje eléctrico. Entonces, aquí también hay que hacer un dibujito. Y lo que vamos a hacer aquí es utilizar el sistema de referencia, el sistema de coordenadas. Entonces, lo más fácil en el sistema de coordenadas, porque ahí le vamos a poner ángulos para saber el ángulo en el que está corriendo la corriente en el corazón, lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar lo más fácil de nuestro sistema de coordenadas, ¿cierto? Que va a ser eso. Pero como en nuestro sistema de coordenadas nosotros vamos a estar hablando siempre de derivaciones, ustedes me podrían decir qué derivaciones son las de cada eje. Exacto, entonces Camilo dice, acá tenemos el eje X, ¿cierto? Acá ponemos la flecha y efectivamente lo primero que hemos dibujado es la derivación 1. Y en el eje Y sería ¿quién? ABF, correcto, que vamos a dibujar su flecha hacia abajo. Esa sería ABF. Y ahora, dentro de, ya que no hemos ubicado al menos eje X y eje Y, tenemos que ubicar aquí adentro todas las derivaciones de las extremidades, no las de las precordiales, las de las extremidades, ¿ya? Aquí se vuelve un poquitito más difícil, entonces hay un secreto que yo les doy siempre y que sirve. Cuando ubiquen las derivaciones, porque aquí hay que empezar a ubicar todas las demás, siempre debe quedar intercalada
una aumentada con una bipolar, una aumentada con una bipolar. Ya, a ver, ¿qué estoy diciendo? Armemos esto entonces. Voy a dibujar, ojalá me quede recto. No sé si aquí, aquí hay línea. Entonces, ¿dónde estaría la flecha de la derivación 2? Correcto. Tal como alguien está recorriendo con su mano, perfecto. Nos quedaría la flecha de la derivación 2. Eso, ahí la están dibujando. Perfecto. Algo así. ¿Cierto? Correcto. Y la vamos a prolongar, porque esto es importante, la vamos a prolongar hacia allá. Siempre entendiendo que tenemos aquí su extremo negativo, le vamos a poner así como un stop, un negativo al extremo negativo, y en este extremo tenemos su extremo positivo. Entonces, esa sería la derivación 2. Entre ABF y 1, ¿habrá otra derivación que tenga ahí su extremo positivo? Ninguna, ¿cierto? Ninguna más, correcto. ¿Hacia dónde estaría ahora ABL? Perfecto. Entonces vamos a dibujar más o menos hacia allá. Sí, la vamos a, más o menos como la mía negrita, porque vamos a tener que poner otra recta hacia allá donde pusieron la azul. Aunque igual nos va a servir la azul, déjenla ahí. Entonces, esta sería positiva y sería ABL, su extremo positivo. Pero siempre hay que dibujarle su prolongación hacia los negativos. Así que vamos a tirar una recta. Esperen que esto me cuesta hacia allá. Y este sería su extremo negativo. Ya, perfecto. Me falta ABR y me falta D3. Ya, ahí siento que están escribiéndome ABR, que sería ahí. Ya, perfecto. Aquí tiene su extremo positivo, ¿cierto? Y esa sería entonces ABR, pero siempre hay que proyectar también su recta negativa, que sería hacia acá, ¿verdad? Y le vamos a poner ahí su extremo negativo, su extremo negativo. Y me falta la derivación 3, que la voy a prolongar a partir de una línea que quedó ahí. Esa la vamos a prolongar a partir de esta azul que alguien dibujó ahí. Esa, perfecto, ya. No sé quién escribió, pero correcto. ¿Dónde tendría su punta de flecha la derivación 3? Correcto. Y entonces le vamos a poner su, perdón, su negativo acá. Ya, entonces, en esta cosa rara que nos quedó, pero preferí ir haciéndolo con ustedes para que vean de dónde sale la imagen que está muy bonita armada en la siguiente diapo, pero yo quería que ustedes vieran de dónde sale cada recta. Las rectas salen entonces, todas se intersectan en el punto del centro, ¿cierto? En el 0, 0 de nuestro eje de coordenadas, y siempre cada derivación yo debo dibujar su extremo positivo y también debo prolongar su extremo negativo. ¿Ya? Entonces aquí decíamos que esta era la 3, ¿verdad? Y creo que ahí las tenemos a todas. Tenemos entonces la derivación
perdón, ahí está la manito, la derivación 1 con su extremo positivo y su extremo negativo. La derivación 2, ahí está su recta con su extremo positivo y allá está su extremo negativo. La derivación 3, ahí está, con su extremo positivo y su extremo negativo. Ahora vamos por las aumentadas, la más fácil, la ABF, con su extremo positivo y arriba su extremo negativo. Luego tenemos la ABL, ahí está toda su recta, con su extremo positivo y prolongamos su extremo negativo. Y por último la ABR, con su extremo positivo y prolongamos su extremo negativo. Sí, Antonia, eso es como una, no como una mnemotecnia, es como si algún día te piden armar el eje para comprobar que no te equivocaste, siempre te tiene que quedar intercalada una con la otra. Es como para comprobar que lo dibujaste bien, ¿cierto? Y entonces calza, ¿cierto? Nos queda aquí ABL, 1, ABR, 2, ABF, 3, ABL, 1, ABR, 2, ABF, 3. Si tú das vuelta, te calza. ¿Ya? Pero no tiene una razón fisiológica, Antonia, sino que es algo para que tú sepas que no te equivocaste en armar esta cosita. Que en la prueba a lo mejor ustedes la van a tener que, bueno, si hubiese sido presencial, si no, yo creo que ustedes van a tener a mano el monito, ¿verdad? Lo que hay que hacer ahora, porque necesitamos calcular nosotros el ángulo, el eje eléctrico, necesitamos agregarle ángulos a este sistema de referencia. Entonces vamos a empezar a agregar, ahí está el lápiz, ahí está en rojo, vamos a empezar a agregar ángulos desde aquí. Aquí va a ser nuestro ángulo 0 y vamos a empezar a aumentar hacia abajo hasta llegar a ABF, su extremo positivo, vamos a empezar a aumentar de 30 en 30. Entonces, la parte negativa de ABR, por favor, vayan completando ustedes la imagen para que no les sea tan fome. La parte negativa de ABR sería 30 grados, más 30 grados. ¿Quién lo agrega, porfis? La parte negativa de ABR, ahí está. Y le vamos a poner un positivo. Correcto. La derivación de 2 positiva, ¿cuánto sería? Correcto, ahí está, más 60, perfecto. Luego llegamos a ABF, que sería más 90, correcto. Luego llegamos a la parte positiva de la derivación 3, que sería más 120, ahí están dibujando, sí, más 120. Luego a la parte negativa de ABL, que sería más 150, perfecto. Luego a la parte negativa de D1, que sería más 100, perfecto, más 180. Y aquí deténganse un momento. Aquí, dependiendo del libro que lo lean, de hecho van a ver una imagen del borón que yo les voy a mostrar más adelante, ahí puso alguien unos números más bonitos. Aquí podemos seguir con números positivos o agregar valores negativos. Ya ahí va a depender de la bibliografía que usted consulte. Alguna bibliografía le agrega este eje isoaxial y sigue contando desde el 180 en adelante. Otra bibliografía es la que ahora agrega hacia arriba valores negativos. Entonces, ABL, su parte positiva, sería menos 30, y este es el que nosotros usamos en realidad, chiquillos, usamos en este curso. Menos 30, aquí sería menos 60, aquí sería menos 90, aquí sería menos 120, aquí sería menos 150, y entonces aquí sería menos 180.
¿ya? Si es que queremos asignarle signos negativos a la parte superior. Ahora, una cosa importante, no se confundan con que, pero es que esta, porque alguien me ha pasado en otros años, que dicen, pero esta no era la parte positiva de ABL, ¿por qué tiene un ángulo negativo si este era el extremo positivo? No tiene nada que ver, una cosa no excluye a la otra. Ya es simplemente el signo negativo es por los ángulos que se han dado y que se eligió que hacia arriba fueran valores negativos, pero no se corresponden con los extremos. Ya eso es importante porque en este caso aquí tenemos un extremo negativo de ABL, pero tiene un valor positivo. No importa, da lo mismo. Ahora, chiquillos, ¿qué importa este eje? ¿Para qué nos sirve? Es que aquí viene lo importante. Nosotros tenemos que imaginarnos que en el centro de este eje, adivinen qué tenemos justo al centro y ladeadito, que voy a tratar de dibujarlo. Justo en el centro tenemos el corazón. Ay, ahí se me corrió. Correcto. Ahí tenemos que dibujar al corazón ladeado como está, ¿cierto? Con su ubicación anatómica. Y entonces tenemos que imaginarnos que aquí, voy a dibujar en amarillo, aquí tenemos los ventrículos, ¿cierto? Y si yo les pregunto a ustedes, porque aquí recuerden que dibujábamos un gran vector, si queríamos resumir todos los vectores de la depolarización ventricular, todos se juntaban en un gran vector que baja. Ese vector, ¿en cuál de las derivaciones se ve mejor? ¿Con cuál de todas las derivaciones corre casi que paralelo? Con la derivación 2, ¿cierto? Correcto. Por eso yo les he dicho hace varias veces que la derivación 2 es la que mejor te muestra la actividad del corazón. ¿Por qué? Porque está justo sacando la foto directa hacia el corazón, ¿verdad? Y es la que siempre miramos, es la que, como les decía yo, nos muestran siempre una tira más prolongada de la derivación 2 más que cualquiera de las otras derivaciones, y aquí deberíamos ver P, Q, R, S y T muy, muy bonitas y con los voltajes más o menos promedio o los típicos. Ya, ahora, sabemos nosotros que el corazón puede tener algunas patologías. Entonces, este eje, por ejemplo, nos permite saber si tenemos un eje eléctrico desviado hacia la izquierda, un eje eléctrico desviado hacia la derecha o un eje eléctrico dado vuelta, que lo que yo les decía parece que a Jonathan hace un rato que es muy poco probable que lo veas. ¿Hacia dónde o qué valores nos debiera dar el eje eléctrico para que yo les diga que tengo un corazón desviado a la izquierda? Ahí anda una manito. Del 0 hacia dónde? ¿O del 90 hacia dónde? ¿Entre qué valores ustedes van a decir que lo tengo desviado hacia la izquierda? Ya, correcto. Ahí andan las manitos. Entonces, cuando a mí, antihorario dice Antonieta, claro, exactamente. Cuando entonces me dé un eje eléctrico que está entre aproximadamente el cuadrante 0 y el cuadrante 90, yo voy a decir que entre esos cuadrantes, entre la derivación 1, entre el ángulo 0 y el más 90, estoy bien. Ya por ahí, en un corazón normal, puedo encontrar algunas, como entre persona y persona, algún ángulo distinto, pero está normal, entre 0 y 90. Pero si el ángulo, el eje eléctrico, me aparece, ahí está, entre 0 y hacia acá, menos 30, menos 60, entonces yo voy a decir que tengo el eje eléctrico desviado hacia la izquierda. Y si ahora el eje eléctrico me sale desde ABF, desde más 90 hasta menos 180, entonces yo voy a decir que tengo el eje eléctrico desviado hacia la derecha. Pero ¿cómo se puede desviar un eje eléctrico, Antonieta? Fácil. Imagínense que tengo una hipertrofia ventricular izquierda en un individuo que tiene insuficiencia cardíaca, que remodeló el ventrículo, que se le aumentó la masa ventricular izquierda, y entonces este vector ahora va a estar corrido hacia donde hay más masa que depolarizar. Y como tengo una hipertrofia izquierda, ahora este vector ya no va a venir hacia abajo, sino que va a ir casi que hacia allá, donde, insisto, hay más masa
depolarizante, hay más masa que depolarizar. En ese caso, entonces, yo vería una desviación hacia la izquierda. Y en cambio, si tengo, no sé, una hipertrofia del lado derecho, el mismo cuento, ¿cierto? Voy a tener una masa más grande que depolarizar y el vector ahora estaría desplazado hasta este cuadrante. Ahora, si un día nos aparece el eje eléctrico hasta acá, así, yo ahí les aconsejo que de inmediato concluyan que tienen el electrocardiograma malo, a no ser que el paciente tenga el corazón, no sé, dado vuelta, que es muy poco probable. El corazón puede estar al otro lado, ¿cierto? Que hay una patología en la que sale invertido. Pero dado vuelta y que la corriente eléctrica vaya en el otro sentido, es muy, muy, muy poco probable. Así que es muy poco probable que nos dé un eje así de invertido. Antonieta dice, la hipertrofia del lado derecho, ¿para dónde se desplaza? Se desvía a la derecha, Antonieta. Se desvía a la derecha, hasta acá. ¿Ya? Ya. Si quisiéramos mirar más bonito, el otro lo construimos nosotros, ¿cierto? Y que yo creo que es mejor para el aprendizaje, pero si yo se los hubiese mostrado directamente, algo así era lo que tenía que dar, ¿verdad? Ahí ustedes ven las distintas derivaciones del cero, aquí en este caso han agregado valores negativos a la parte superior del eje cartesiano, y como yo les decía, este es el punto de referencia que está al medio del corazón y que nos muestra la ubicación del corazón. ¿Cómo vamos a utilizarlo? Por aquí vamos a utilizar este eje hexagonal o sistema de referencia axial para calcular algo que se llama eje eléctrico del corazón, ¿ya? Y esto es lo que vamos a hacer ahora, para terminar esta clase de electrocardiograma. Yo les voy a hablar de 3 mecanismos para calcular el eje eléctrico del corazón. No quiero desmotivarlos, pero les quiero decir que en la mayoría de los electrocardiogramas que ahora me entregan o que les van a entregar a ustedes, el electrocardiograma ya lleva el eje eléctrico del corazón calculado, ¿ya? Así que a usted se lo van a entregar y le van a decir, mira, el eje eléctrico está en menos 59 o en más 59. Y usted no va a tener que calcularlo, ¿ya? Pero obviamente usted necesita saber qué significa que salga en más 59, qué significa que salga en menos 59, ¿ya? ¿Cómo calculamos entonces el eje eléctrico? Vamos a partir por esta primer modo de sacar el eje, que se llama el método por inspección de la perpendicular. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es, vamos a buscar una derivación que nos dé isodifásica o que nos dé plana. A ver, no sé si yo puse un ejemplo mejor. Espérenme un poquito. Ya. Entonces, vamos a buscar una derivación que nos dé isodifásica o en este caso Boron propone que también nos puede dar plana. Puede que una derivación nos dé plana o isodifásica, la misma razón. El otro día yo les comentaba que una, una, una derivación nos puede dar así de plana cuando un vector se enfrenta a ella de manera proporcional, acercándose y alejándose. ¿Se acuerdan que si yo miraba con un electrodo desde aquí, positivo desde aquí, veía la misma proporción del vector acercándose y la misma proporción alejándose? ¿Verdad? Claro, exactamente. Así que la onda resultante podría ser plana, pero también podría ser isodifásica en el electrocardiograma. ¿Por qué isodifásica? Porque aquí la ve acercándose y justo en la otra mitad la ve alejándose. ¿Ya? Nos puede aparecer plana o isodifásica. En este caso, esta imagen que es del borón propone que busquemos la plana, pero insisto, podría aparecer no isodifásica como en el electroreal que yo les traje en la siguiente. Entonces tú vas a el electrocardiograma y vas a buscar esa derivación, la plana o la isodifásica. La encuentras y luego entonces vas a ir a buscar la perpendicular respecto de ella. ¿Ya? La perpendicular respecto de ella. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de Boron,
Boron dice ya, suponga que usted encontró eh, a ABL plana. Entonces va a buscar a la perpendicular. Pero, ¿cuál es la perpendicular de ABL? Si miran el eje exaxial aquí, la derivación 2, ¿cierto? Correcto. Justo la perpendicular. Entonces ahí tengo la ABL, que es la que yo busqué en mi electrocardiograma, y entonces ahora busco a la perpendicular. Y busco a la perpendicular y a la perpendicular la analizo y digo, a ver, ¿la perpendicular es positiva o es negativa? En este caso, yo debo buscar lo que espero encontrar, porque a la derivación 2, ¿cómo la espero encontrar en un corazón sano? ¿Cómo espero encontrar a QRS o a R más bien? ¿Positiva o negativa? ¿Cierto? Ya, entonces, insisto, busqué a BL y ahora busco a su perpendicular, que era la derivación 2. Y me pregunto, la derivación 2, ¿cómo veo a R? Si lo veo positivo, quiere decir entonces que en mi paciente mi vector va hacia lo positivo. Si lo viera negativo en la derivación 2, entonces yo tendría y me asustaría mucho y concluiría entonces que en ese caso la electricidad estaría en este sentido. ¿Ya? Pero en este ejemplo no es así, porque la derivación 2 nos muestra a R súper positiva, así que asumimos entonces que el eje eléctrico va en dirección de la derivación de 2. ¿Y qué concluyo? Que tengo el eje eléctrico aproximadamente a más 60 grados. Y me tranquilizo porque es el eje eléctrico más o menos que yo espero. El eje eléctrico del corazón está aproximadamente entre más 60 y más 59, o sea, muy, muy, muy cerquita de la derivación 2, ¿ya? Es muy fácil esta parte, así de fácil. Es solo por inspección, no tienes que calcular nada, solo mirar, ¿ya? Ahora, en este electro, ¿pueden aplicar el método de inspección o no? Recuerden que solo usan las derivaciones de los miembros, así que no ven, no tienen que mirar estas de acá. ¿Quién les parece isodifásica? ¿Quién visualmente? ¿Cierto, Claudio? Correcto. Nos parece que ABL es bastante isodifásica. Y entonces, ¿ahora qué vas a hacer, Claudio? Miro la perpendicular, que tal como enseñamos antes, era la derivación 2, y miro cómo está R en la perpendicular y veo que R está positiva. Entonces, ¿qué concluyo? Que aproximadamente dónde tengo, en qué dirección tengo el eje eléctrico. Aproximadamente en el más 60, exactamente, correcto. Si bien es cierto, este método es fácil, sí, Antonieta, siempre el eje eléctrico se le saca al ventrículo, porque la corriente viaja a través de esta masa que es mayor, y se mira principalmente R porque es la onda más prominente que tú debieras ver, y además porque marca gran masa del ventrículo. Y, por ejemplo, Q puede que te aparezca a veces y a veces no. R a veces puede ser muy pequeñita, así que siempre se mira al complejo QRS y más específicamente a R. Y que es la que debiese dar positiva siempre en función del vector que dibujamos la otra vez, ¿te acuerdas? Ya, entonces, ¿qué se tienen que aprender ustedes para la prueba o para utilizar este método? Tienen que aprenderse quiénes son perpendiculares con quién. Eso es lo primero que tienen que saber y muy rápido. Entonces, rápido. D1, ¿con quién es perpendicular? Tengo que buscar la perpendicular de D1, de D2 y D3. Correcto. Entonces, hoy me salen muy mal las letras aquí.
Exactamente, D1 es perpendicular con ABF, ¿ya? Así que si alguno de esos dos me sale isodifásico, me iré a ver su perpendicular. D2 ya dijimos es con ABL, ¿verdad? ¿Y D3 con quién? Con ABR. Perfecto. ¿Ya? Así que eso se lo tienen que aprender. No es tan preciso, no me acuerdo si se los dije. Es fácil, es rápido, te da una aproximación, pero no es tan preciso porque no hemos calculado nada. Si queremos hacer algo un poco más preciso, entonces vamos a aplicar un método que se llama método geométrico, ¿ya? Que es simplemente contar y tirar rectas perpendiculares y unirlas después en un punto. Entonces aquí, para sacar este método, vamos a buscar a dos derivaciones, ¿ya? Principalmente, tal como propone Boron, las que más se utilizan son la derivación 2 y la derivación ABR, ¿ya? Que son las que más se utilizan. De todas maneras, aquí ustedes podrían elegir cualquiera. Aquí no es necesario que elijan las perpendiculares, no es necesario, pueden elegir cualquiera, porque la cosa es poner dos flechas en tu eje exaxial y esas flechas tirar después perpendiculares y unirlas en un punto. Así que no es restrictivo, podrías usar cualquiera, las que sean más visibles. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a contar, ahora sí hay que contar, vamos a contar los cuadros que hay hacia arriba o hacia abajo. Y aquí ustedes podrían contar como quieran. Podrían contar cuadraditos chiquititos, podrían contar cuadrados grandes, ya eso según el electrocardiograma que tengan. En este caso, se contaron cuadrados grandes. Entonces, ¿qué se vio? Al tomar la derivación 2, se dieron cuenta que la R subía 2 cuadrados grandes hacia la parte positiva, 2 unidades. Y en cambio la derivación ABR, que se veía en este electrocardiograma que nos sacaron este pedacito, es un dibujo, nunca sale así de bonito, la derivación ABR era súper negativo el R, y si contábamos, terminábamos contando una unidad, un cuadrado grande. ¿Qué hago con esos valores que he encontrado? Bueno, los pongo en mi eje exaxial. Para eso necesito, ojalá, haber dibujado este eje sobre una hoja colada para que yo pueda diferenciar bien 1, 2, 3, 4 números a través de la recta. ¿Qué hago entonces? Voy a ir a la derivación 2 y voy a avanzar 2 unidades en el eje positivo de la derivación 2. Como la derivación 2, este es su extremo positivo, yo voy a contar 1 y 2, y ahí voy a poner este punto. En cambio, en la derivación ABR conté una unidad pero negativa, entonces voy a agregar en mi eje axial, voy a avanzar una unidad pero hacia el extremo negativo de mi recta. Y no lo voy a ubicar hacia acá, ¿cierto? Porque acá yo sé que está la parte positiva de ABR, yo sé que desde mi punto central hacia acá está la parte negativa y hasta esa parte voy a entonces contar 1. ¿Ya? Yo creo que se entiende, es bastante fácil, es como en matemáticas lo hacíamos, ¿cierto? Luego que ubicamos entonces los puntos, ahora vamos a trazar perpendiculares. Con una regla muy fácil, vamos a trazar perpendiculares a estos puntos que he dibujado en estas derivaciones. Aquí está la perpendicular que he dibujado para la derivación 2 y aquí está la perpendicular que he trazado a la altura de la derivación ABR. Tengo que pasar por los puntos que dibujé. ¿Y qué voy a hacer ahora? Luego que tracé esas perpendiculares en algún momento tienen que juntarse. Eso es lo que tengo que lograr también, que se intersecten. ¿Por qué? Porque justo donde se intersecten, justo ahí, yo voy a poner el extremo de mi flecha resultante, que es la que me va a estar indicando el eje eléctrico del corazón. Y entonces, justo en la intersección, yo pongo la flecha y luego proyecto la flecha hacia el centro de mi eje de referencia. ¿Y qué es la flecha amarilla entonces? ¿Qué resulta aquí? Ahí está la mano. La flecha amarilla que resulta es el eje eléctrico que he calculado. ¿Cuánto sería más o menos según lo que ven? Lo dice ahí, pero ¿cuánto estiman? No lean, no lean. Sí, está como
como más desplazado de 90, ¿siento, Antonieta? Claro, sí, un poquito más de 90. Aquí Boron propone que está aproximadamente en 95, sí, está en 95, como dice Sebastián, 93, pero en 90 no, porque tendría que caer justo ahí. Absolutamente, Daniel, eso es muy importante. La longitud del vector significa cosas también. Si te da un vector muy largo, significa entonces que a lo mejor tienes una masa y además te da desplazado a la derecha, quiere decir que tu, tu, tu onda R está siendo a lo mejor más alta y que por lo tanto eso indica aún más que tienes una masa más grande que has depolarizado. Así que sí, sí tiene que ver también. Eso es más fisiopato, sí, en todo caso, como para que no crea que le debo información. ¿Ya? Ya, ahora, una cosa que nos puede pasar. ¿Cómo las unidades, los números? ¿Cómo sabes que las ubicaste ahí? Sí, recuerda que, por ejemplo, esta que yo ubiqué aquí, Cristóbal, esa de ahí, es porque se supone que tengo un papel milimetrado y aquí puse el 1 y aquí tengo el número 2. ¿Y por qué puse la rayita ahí? Porque conté dos cuadraditos hacia arriba, dos unidades hacia arriba. No sé si esa es la pregunta, Cristóbal. ¿Y por qué aquí lo tengo antes? Porque aquí, si yo lo hice en un papel milimetrado, se supone que aquí en este eje estaba el 1 y yo conté una unidad. Si hubiese contado dos también en la derivación R, hubiese tenido que poner a lo mejor por ahí eh, la flechita blanca en vez de antes, ¿cierto? Porque hubiese contado dos unidades, dos cuadrados. Ya, sí, eso creo que preguntaba, y eso preguntaba también Antonia, dice que esa misma duda tenía. ¿Ya? Sí. Esta forma de calcular es un poquitito más precisa, no un poquitito, la verdad es que es bastante más precisa que el método de inspección que habíamos visto antes, ¿cierto? Ya, aquí, espérenme, yo les puse esto, lo saqué de un libro del Borón, pero de otra edición, hay un error, está en español y hay un error. Después ustedes lo buscan, no comparen este con el inglés, lean y vean qué no les hace sentido y encuentran el error. Ya, y podríamos tener también un último método que es el método cartesiano, y este es más fácil todavía. No, no les dije algo, chiquillos. Algo importante aquí. Si aquí porque esto es un dibujo del electrocardiograma. Puede ser que a lo mejor yo encuentre un complejo QRS que sube y que baja. Entonces, si me da dos unidades positivas hacia arriba y me da dos unidades o una unidad negativa, yo las resto y el resultado lo ubico acá. ¿Ya? ¿Me entendieron? Porque aquí fue fácil, porque solamente había porción positiva. Y aquí también es fácil porque solo había porción negativa. Pero si me apareciera la derivación 2 que sube y que también baja la onda S, entonces yo resto lo positivo con lo negativo y es el resultado con su signo lo que termino ubicando en el eje exaxial. ¿Ya? Eso es importante. Y el método cartesiano es mucho, mucho más fácil. Aquí, como se dice, como se llama método cartesiano, entonces yo aquí dibujo mi plano cartesiano, ¿cierto? Y como mi plano cartesiano es así de claro, este método me invita a utilizar específicamente dos derivaciones. ¿Qué dos derivaciones, según mi plano, me invita a usar este método? Correcto. En este método yo sí, me comprometo.
a usar la derivación 1 y me comprometo a usar la derivación ABF. Y voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora buscando solamente A1 y ABF, así que se parece al método el geométrico que habíamos visto antes. Busco A1, busco a ABF que está ahí y cuento. Cuento cuánto tienen hacia lo positivo, en este caso 1 es súper positivo, cuento también cuánto tiene ABF y ubico. Si ustedes ven, debiera en un corazón sano, y este electro a mí me parece que está bastante sano, la derivación 1 debiera tener siempre avanzar hacia los valores positivos de D1 y la derivación ABF debiera avanzar también hasta las porciones positivas. Miren que en ABF sale súper positivo la onda R. Así que mirando nomás el monito que yo dibujé y mirando este electro, nos va a resultar un eje eléctrico en el cuadrante que nos parece fisiológico o les tinca que va a estar hacia la izquierda o a la derecha. ¿Qué les parece? ¿Cierto? Ahí hay una manito que dice que le cree que le va a salir hacia la derecha. Algunos dicen que puede salir casi 60. Ya, no sé si Sebastián lo hizo a lo mejor. Yo se las dejo como tarea. Ya, cuenten, porque aquí está milimetrado, cuenten, ubiquen y me dicen entonces en la próxima clase cuánto les dio el eje eléctrico. Probablemente les va a dar normal. Si aquí, si ABF son casi iguales las R, sí, Sebastián, de hecho, yo hice este ejercicio y conté casi que lo mismo. Era como 8 y 7, parece, era muy parecido. Así que 8 y 7 dice Claudio, ¿viste? Claro, si lo ubicas y tiras el vector, bueno, y aquí, perdón, que me salté. Si nos queda este punto aquí, no, voy a dibujar otro color. Si llegamos aquí y aquí llegamos aquí, entonces ahora juntamos, proyectamos esta recta y ahí dibujamos la punta de la flecha. Y luego conectamos con el centro. Y ese sería mi vector de mi eje eléctrico. ¿Ya? Así. Y nos debiera dar, yo creo que casi 60, como dice Sebastián. Muy bien. Estos son los tres métodos que ustedes debieran saber. Les vamos a hacer preguntas en la prueba, preguntas como por ejemplo las que yo les dejé al final de estas son preguntas de solemnes de medicina de pruebas anteriores, así que podría aparecer algo así. Ya les dejé esa de ahí, creo que les dejé como tres preguntas. Bueno, esa que no es específicamente de eje eléctrico, pero me gustaría que la contestaran, y esta otra que también es de cómo calcular el eje eléctrico. Ya hagan esas tareas y las comentamos la próxima clase o cuando nos juntemos a revisar tareas. Ya chiquillos, vamos ahora con la clase de ciclo cardíaco. Que recuerden que yo les comenté que se la subí y es esta que está acá. Ya, esta clase es bastante bonita y más o menos entretenida, ya, así que por eso yo no les voy a dar un break. Pero sí voy a conectar mi computador, denme un minuto. Ya, entonces, aunque puede que esta diapo sobre, porque entiendo que hemos conversado y ustedes saben estos dos conceptos, vamos a decir igual algunas cosas importantes. Dentro del ciclo cardíaco vamos a encontrar siempre estos dos momentos mecánicos, porque diástole y sístole son eventos mecánicos, no son eventos eléctricos. Se dan por eventos eléctricos, pero son eventos mecánicos, son eventos musculares, ¿ya? Encontramos entonces este evento que conocemos por diástole. La diástole siempre tenemos que llamar el tiempo de relajación, no es necesariamente el tiempo de llenado, ya vamos a ver eso más adelante, no siempre que el ventrículo está en diástole se está llenando, eso no es verdad, pero sí siempre que está en diástole está relajado. Ocurre en todas las cámaras, tanto aurículas como en ventrículos. Esto es importante, cuando este evento ocurre, usted debe asumir que a mayor volumen, como está relajado, está más abierto, ¿cierto? A mayor volumen,
la presión que hay dentro de una cámara que vive diástole es una presión baja, ¿ya? Así que en este momento la cavidad que lo esté viviendo tiene por dentro una presión de pared menor. Y lo importante también es que para que la diástole suceda, siempre necesitamos que la masa que va a vivir esa diástole experimente una repolarización previa en esta fase del potencial de acción que habíamos visto. Por otro lado, tenemos a este evento que se llama sístole. La sístole es el tiempo de contracción, no necesariamente es el tiempo de eyección, ¿ya? Pero sí siempre es un tiempo de contracción. Ocurre en todas las cámaras, igual que la diástole. Cuando ocurre, como la masa se está contrayendo y se está comprimiendo el volumen que hay acá dentro de sangre, entonces a menor volumen de la cavidad aumenta la presión. Y eso es muy importante que juegue con ese aumento de la presión, sobre todo el ventrículo. Y por supuesto que como necesitamos que exista contracción, para que una masa muscular se contraiga, antes siempre debe haberse depolarizado, ¿ya? Entonces, teniendo estos conceptos claros, pasemos a mirar algo importante del ciclo cardíaco. Ya decíamos que el ciclo cardíaco se vive en atrios y en ventrículos y que tiene estos dos eventos, sístole y diástole. Pero estos eventos, sístole y diástole, no son mitad y mitad. No es que en un ciclo cardíaco la mitad del tiempo estemos en sístole y la mitad del tiempo estemos en diástole. Entonces yo les pregunto, quiero que miren esta imagen de acá, abajito. Arriba está cuánto se mantiene el atrio en sístole y en diástole, abajo cuánto se mantiene el ventrículo en sístole y en diástole. Y les pregunto a ustedes, ¿qué dura más, tanto atrial como ventricularmente? ¿En qué se mantiene más las cavidades? ¿En diástole o en sístole? ¿Cierto? Estoy de acuerdo con los tres chiquillos que comentan ahí. Efectivamente, tanto en atrio como en ventrículo, ellos se mantienen más tiempo en diástole. ¿Por qué? Porque es el tiempo que hay que relajarse, es el tiempo, a veces es el tiempo de llenado en ciertas fases del ciclo cardíaco. En cambio, la sístole es un evento contráctil de gran energía que basta con que dure poco, porque la contracción es potente, de gran tensión. Si queremos como dar una mirada más específica a cuánto dura en el atrio y en el ventrículo, entonces podríamos asignar una proporción, ¿cierto? En el atrio, la diástole es mucho más prolongada que lo que es en el ventrículo. Ya de hecho aquí tenemos, por lo general, en un individuo que es sano y que está en reposo, un ciclo cardíaco va a durar 800 milisegundos, ya que aquí está mostrado en segundos, por eso dice 0.8, eso representa 800 milisegundos. De esos 800 milisegundos, ahí borré, de esos 800 milisegundos, 300 milisegundos el corazón está en sístole y 500 milisegundos el corazón está en diástole. Pero estos valores que yo puse acá son lo que corresponden para el ventrículo, ¿ya? Porque el atrio, ¿cuántos milisegundos se mantiene en diástole? ¿Cierto? 0,7, o sea, la diástole en el atrio dura más. Y si la dividimos, ¿cuánto dura entre atrio y en ventrículo? Aproximadamente un sexto del tiempo del ciclo cardíaco lo tenemos de sístole auricular y 5 de 6 tenemos la duración de la diástole, que efectivamente más o menos lo que se muestra en este esquemita que más rosado. Y en cambio en el ventrículo hay una duración menor, ¿cierto? Aproximadamente, si dividiéramos esta fase, el ciclo cardíaco en tres partes a la altura del ventrículo, un tercio de eso sería sístole y 2/3 de esos aproximadamente sería la ocurrencia de la diástole. ¿Ya? Así que eso es importante, no duran lo mismo. Si yo quisiera calcular la duración del latido cardíaco, yo podría calcular la duración muy fácil. Solamente tendría que sacar la frecuencia cardíaca del sujeto, divido 60 en la frecuencia cardíaca y me debiera dar cuánto dura aproximadamente su latido. Ojalá que sea una frecuencia cardíaca de un corazón rítmico, ya que entendemos que el corazón rítmico es el corazón del paciente sano. Ahora, otra cosa que me gustaría comentarles de esta imagen es que algunas veces cuando en el colegio nos enseñan el ciclo cardíaco, nos hacen pensar que siempre que hay sístole en las cavidades superiores, hay diástole en las cavidades inferiores. Y siempre que hay sístole en las cavidades inferiores, hay diástole en las cavidades superiores. Como si fuera
un evento alternante arriba, abajo, arriba, abajo. Y en realidad eso no es tan cierto, ¿ya? Y para eso entonces necesito que me respondan lo siguiente. Si miran atrio y ventrículo, ¿hay algún momento en que atrio y ventrículo coincidan en diástole? ¿Hay algún momento en que tengo diástole atrial y diástole ventricular? Sí, ¿cierto? Ahí lo encerraron, correcto. Así que hay un evento del ciclo cardíaco en el que efectivamente tengo diástole total, así le llaman algunos libros, diástole total, diástole arriba y diástole abajo. ¿Pasa lo mismo para la sístole? ¿Hay algún momento en que coincida sístole atrial y sístole ventricular? Eso nunca debiera pasar, ojalá que nunca pase, ¿cierto? Sí suceden patologías como la fibrilación auricular o la taquicardia supraventricular, pero esas son patologías. En un corazón sano, entonces, si podemos tener diástole y diástole, nunca debiera coincidir sístole con sístole, ¿ya? Vamos a ver qué implicancias puede tener eso más adelante. Perfecto. Ahora, una cosa que no hay que olvidar, y por eso la pongo en grande aquí, aunque yo sé que ustedes lo saben, es que como la sangre es un fluido, la sangre se moverá de acuerdo a gradientes de presión. En realidad, como lo vamos a ver más adelante cuando veamos función ventricular, no es un gradiente de presión, más bien es un gradiente de energía cinética, de energía potencial, pero coincide con que también es un gradiente de presión, pero si queremos ir como a lo más físico, en realidad es un gradiente de energía, ¿ya? Pero como nosotros analizamos esto en función de presiones, sí nos sirve decir esto, que la sangre siempre va a fluir desde un lugar de mayor presión a otro de menor presión. Y esa es la lógica que sigue el ciclo cardíaco, es lo que les voy a contar ahora. Entonces, vamos a ver las fases que el ciclo cardíaco tiene, que no es tan simple como sístole, diástole, porque eso nos hace pensar que tiene dos fases, en realidad tiene como 5 aproximadamente. ¿Cómo se interpreta esta imagen que está aquí? En este círculo que ustedes ven hay como un radio interno y una parte externa, ¿cierto? A ver, ¿qué estoy mirando? Tengo esta ruedita de acá adentro, ¿cierto? Y tengo la ruedita externa. La rueda interna muestra los eventos atriales, miren ahí en muy naranjo, sístole atrial, ahí en este color, diástole atrial, y la ruedita que va por fuera nos muestra todo lo que pasa a nivel del ventrículo. En más beige o en cafecito la diástole ventricular y en más lila la sístole, perdón, ventricular. Y este corazón que está aquí se va a ir moviendo. Y cuando se mueva, entonces vamos a ir avanzando en esta rueda que se muestra acá. ¿Ya? Por ejemplo, en este momento tengo al corazón ubicado aquí, que es la primera fase que les voy a explicar, entonces tengo que asumir que este corazón está viviendo estos momentos. ¿Ya? Y les pregunto entonces a ustedes, ¿qué está viviendo el atrio? ¿Qué está viviendo el atrio? Correcto, el atrio está viviendo diástole, nos lo dice este cuadrante de acá adentro, ¿cierto? ¿Y qué está viviendo el ventrículo? Diástole también, correcto. Entonces, esto es un ciclo. Así que yo le he puesto, esta imagen más bien le ha puesto a este punto como el punto 1, pero entiendan que esto es un ciclo. Entonces, nuestro punto 1 de inicio del análisis del ciclo cardíaco va a ser este momento donde tenemos diástole en ambas cavidades, diástole atrial y diástole ventricular. Entonces, yo tengo que preguntarme qué está viviendo cada cámara, ¿cierto? En cuanto a su llenado, más bien, no en tanto si está viviendo diástole o sístole, eso ya me lo contestaron, pero ¿se está llenando? ¿Quién se está vaciando? ¿Qué válvulas están abiertas? ¿Qué me pueden decir aquí? ¿Qué válvulas están abiertas? Correcto, Antonia, están abiertas las válvulas auriculoventriculares, ¿cierto? Por esa razón, correcto, la mitral y la tricúspide, por esa razón la sangre cae, uno, porque aporta la fuerza de gravedad, y también cae porque las aurículas también se están llenando, y las aurículas están siendo llenadas
por venas que tienen una presión superior a las aurículas. Entonces, es como un juego de dominó. Las venas que llegan a las aurículas las llenan a gran presión, eso hace que la aurícula se llene a una presión alta y que la presión acá termine siendo mayor que la presión del ventrículo. Entonces, efectivamente la sangre va de un lugar de mayor presión a otro de menor presión. La presión ejercida por la sangre llenándose o llenando a la aurícula es la presión culpable de abrir las válvulas auriculoventriculares. Entonces, en este caso, la válvula auriculoventricular no se abre por una sístole atrial, sino que se abre en este llenado pasivo simplemente por el aumento de presión de llenado de la aurícula derecha como también de la aurícula izquierda. En este momento de diástole, algunos libros les decía yo les llaman diástole total, otros les llaman diástole o llenado pasivo, ¿ya? Esos nombres podrían tener. Tiene dos fases. Una fase en la que el llenado es rápido, que solo se diferencia de acuerdo a sus velocidades, una fase de llenado rápido, donde significa que el llenado sea rápido, que la sangre fluye a una gradiente de presión mayor y que por lo tanto la cantidad de sangre que cae es mucho mayor. Y sigue un llenado lento que también se llama diástasis. ¿Ya? Diástasis o llenado lento, exactamente lo mismo. Ahí cae un poco menos de sangre, dentro del 5%, y efectivamente cae menos porque ahora la gradiente de presión es menor. Oye, pero si yo sumo 70 más 5 me da 75. Entonces, con este ventrículo llené 70%, 70% en el llenado rápido, el otro 5% en el llenado lento, pero me falta un 25%. Antonieta dice, profe, pero las válvulas mitral y tricúspide, ¿se abren en diástole atrial? Claro, claro, Antonieta, cuando hay diástole total y se abren por presión ejercida sobre el atrio, dado la sangre que ha llenado este atrio. Entonces tú no necesitas una contracción de la masa, simplemente que se llene de sangre y esa sangre le pesa a las aurículas y se abren. A ver, Camilo dice, siempre quedaba un poco de sangre en el ventrículo y Sebastián dice el que se mantuvo de la sístole anterior ya que no quedan vacías las cavidades por el volumen sistólico final que quedó. Ya, ustedes están pensando entonces en el ciclo anterior. Ya, es correcto en parte lo que dicen. Queda un poco por el ciclo anterior, ¿cierto? Pero si no consideráramos, si supusiéramos que este corazón está latiendo por primera vez, es correcto lo que Jonathan dice y lo que también dice Daniel. Debe venir otro evento que es el evento que nos va a terminar aportando este 100%. Yo sé, de ese 100% no todo se va y lo que pasa es que ahora estamos viendo cómo se determina nuestro volumen diastólico final, ¿verdad? Y entonces, para que se llene totalmente y logremos el 100%, necesitamos pasar a una siguiente fase, que será la fase que nos va a eyectar el otro 25%. Entonces, la siguiente fase es esta que está aquí. Ven que el corazón se va moviendo y ahora cuando el corazón se mueve, entonces debemos que está viviendo este cuadrante. ¿Qué está viviendo el atrio? Correcto. El atrio ahora está viviendo sístole, ahora está viviendo una contracción, antes no, solamente la sangre caía en función de presión, aporta a aproximadamente el 20% o incluso a veces menos que el volumen sistólico que se va a inyectar en el siguiente ciclo. ¿Y qué está viviendo el ventrículo? Diástole, ¿cierto? Perfecto. O sea que aquí, al final de este evento, yo voy a terminar con los ventrículos absolutamente llenos. ¿Cómo se llama ese volumen con el que voy a terminar esta fase aquí? El VDF, el volumen diastólico final. Exacto. Algunos libros le llaman telediastólico. Por si alguien estudia, parece que el Verne le llama telediastólico. Pero telediastólico es lo mismo que volumen diastólico final. Ya, perfecto.
Ahora, ¿qué esperan que suceda? Ya que el ventrículo lleno, sí, sistólico final, Antonia, lo que se quedaba después de la eyección. Si tengo el ventrículo lleno, ¿qué esperan que suceda ahora? Ya, que se cierren las válvulas auriculoventriculares y que el ventrículo haga ¿qué? Que comience la sístole, ¿cierto? Pero aquí hay un impedimento, un obstáculo. Lo primero que va a pasar es por la diferencia de presión que se va a generar, tal como dice Antonieta, se van a cerrar las válvulas auriculoventriculares, porque ahora la sangre que está en el ventrículo hace gran presión sobre la cavidad ventricular. Y esa gran presión en la cavidad ventricular, ¡pum!, cierra las válvulas auriculoventriculares. Pero necesito abrir la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Necesito abrir las semilunares. Y yo les he contado que estas válvulas son muy complejas de abrir, sobre todo la válvula aórtica, porque la aorta es uno de los vasos de tu cuerpo que más presión tiene. Así que el ventrículo, que acaba de terminar una relajación, una diástole, ¿creen ustedes que tiene la fuerza muscular necesaria para hacer una contracción y abrir de inmediato las válvulas semilunares? ¿Cierto que no? Él acaba de terminar, aquí acaba de terminar una relajación, una diástole. Sé que está lleno y la sangre ejerce presión en su pared, pero esa presión de pared no alcanza. Él necesita contraer su masa muscular para que esa presión logre la apertura de las válvulas semilunares. Por esa razón, entonces, a este ventrículo no le queda otra opción que entrar en una fase, perdón, ya me devuelvo a eso, que entrar en una fase que se llama fase de contracción isovolumétrica. ¿Pueden ver cómo están las válvulas en esta fase? ¿Cómo están las auriculoventriculares? Al tiro le contesto, Daniel. ¿Cómo están en esta fase? Están cerradas, Antonia. ¿Y cómo están las semilunares? También están cerradas. Por esa razón este evento se llama contracción ventricular isovolumétrica. ¿Por qué isovolumétrica? ¿Qué significa iso? Iso significa igual, es decir, lo que nos quiere decir el corazón, el ventrículo en esta fase es que el volumen que hay acá adentro, ay, el lápiz, el volumen de sangre que hay acá adentro se mantiene porque no puede llegar más porque tengo las auriculoventriculares cerradas y no se puede ir porque tengo las semilunares cerradas. Pero ¿para qué sirve este evento? Este evento sirve para que esta masa ventricular, toda esta masa ventricular, comience a generar una contracción, 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 contracción de gran fuerza hasta que la presión acá adentro aumente, le gane o iguale, en este caso, a la presión de la aorta y la válvula logre abrirse. Es como, claro, aunque los potenciales de acción no se sumaban, pero entiendo más o menos lo que me quieres decir, Antonieta. Ahora, si ustedes ubican esta imagen, en este momento estamos viviendo esto. ¿Qué está viviendo el ventrículo? El ventrículo está viviendo, ¿cierto, Antonieta? ¿Cierto, María? El ventrículo está viviendo sístole. Por, aquí está eso que yo les he repetido harto, chiquillos. La sístole no siempre es eyectiva. Logran comprobar que en esta fase estamos en sístole ventricular, pero no eyectando. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la fase isovolumétrica. Todas las válvulas cerradas. ¿Y qué está viviendo el atrio? Correcto, ahí el atrio se sigue llenando, ¿cierto? La verdad es que
De ahora en adelante no hablamos mucho del atrio, hablamos más bien del ventrículo. Ahora, ¿qué esperan que pase cuando la presión ventricular, dado la contracción que en esta fase juntó el ventrículo, la juntó, hasta igualar y ganarle a la presión de la pulmonar y de la aorta? ¿Qué va a pasar en ese momento cuando la presión ventricular iguale a estos vasos que le siguen? Que se abran las válvulas semilunares y que ahora sí pasemos al periodo de eyección. Y ahora ubicamos a este corazón en esta fase. Seguimos viviendo los mismos eventos, seguimos viviendo diástole atrial y seguimos viviendo sístole ventricular, pero ahora una sístole eyectiva, donde tengo las válvulas semilunares abiertas, tengo a la sangre yéndose por los vasos, ¿cierto? Que, que, que se llevan la sangre desde los ventrículos. Perfecto. ¿Qué esperan ahora que suceda? ¿No? Bueno, lo que ahora tiene que pasar es que... Ah, no, yo me preguntaba, cuando esta fase termine, Claudio, perdón, mi pregunta fue mala, ya eyecté. ¿Qué esperas que pase ahora que ya eyectaste? Que se cierren las válvulas, que se cierren, entiendo Antonia, que se cierren las válvulas semilunares y que se abran, ya, cierre de las válvulas semilunares, dice Sebastián, la relajación ventricular, perfecto, y que el atrio siga en su diástole, ¿cierto? Y viene ahora este evento. Efectivamente, las válvulas semilunares se han cerrado, como ustedes lo piden, tal como lo decían ustedes, pero aún no se han abierto las válvulas auriculoventriculares. Eso hace, este como delay de abertura y cierre, este retraso hace que entonces vuelva a entrar a un periodo isovolumétrico. ¿Por qué es isovolumétrico? Porque todo está cerrado y porque el volumen de sangre que hay acá adentro no cambia, porque todas las válvulas están cerradas. A propósito de volumen, tengo una pregunta. ¿Cuál es este volumen? El volumen sistólico final, correcto, porque en la fase anterior el volumen que eyecté es el volumen sistólico, ¿cierto? Correcto, es el volumen sistólico final. Y entonces en esta fase de relajación isovolumétrica, es isovolumétrica porque todo está cerrado, pero ya no es contracción, sino que es relajación, porque tal como proponía Sebastián, la masa ventricular ahora está relajándose, pero no se ha abierto la válvula auriculoventricular. ¿Por qué la válvula auriculoventricular no se ha abierto todavía? Antonia, sí. Yo vi que dijiste eso más arriba, Antonia, pero pensé que por equivocación te referías a las auriculoventriculares. Sí, Antonia, las venas no tienen válvulas, por lo tanto el atrio está siempre llenándose. Sí, lo dijimos en la clase pasada, parece. Claro, Sebastián, los atrios se han estado llenando, por lo tanto tienen sangre, pero tú acabas de terminar un periodo de contracción ventricular y acabas de terminar un periodo con gran presión acá, ¿cierto? Lo que hay que hacer entonces es esperar un poco para que esta masa se relaje, se distienda, disminuya la presión dentro de él y entonces la presión de la aurícula le logre ganar a la presión del ventrículo. ¿Y cómo le va a ganar la aurícula? Con la sangre que ha acumulado todo el rato, ¿verdad? Y solo ahí vamos a tener apertura de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, los periodos isovolumétricos, ¿para qué son? Y ahí me voy a este ciclo entero. El periodo de contracción ventricular isovolumétrica, en palabras familiares y sencillas, es para que la masa ventricular aumente su tensión, sume su fuerza de contracción
acumule fuerza para abrir las válvulas semilunares. En cambio, la fase de relajación, espérenme, están haciendo muchas preguntas. En cambio, la fase de relajación es para darle tiempo ahora a que el ventrículo disminuya su presión, se relaje y disminuya su presión, y entonces esta válvula se pueda abrir por la mayor presión atrial por sobre la presión ventricular. Y cuando se logra este panorama, mayor presión atrial y menor presión ventricular, entonces se abren las válvulas auriculoventriculares, ahí está el lápiz, y pasamos nuevamente a este periodo que era el 1, ¿cierto? Que era la de la diástole total, donde tenemos llenado constante atrial, llenado pasivo del ventrículo, llenado pasivo le llamamos a que solo cae sangre, y luego en adelante como lo comentábamos recién, ¿cierto? Así que el ciclo cardíaco entonces no tiene sístole, diástole, sino que tiene al menos 5 fases que debiéramos reconocer. Estas fases las vamos a poner ahora en un gráfico que se llama presión ventricular y ahí las vamos a volver a ensayar. Yo aquí en cada parte les dejé algunas preguntas que yo sé que son sencillas y no las vamos a mirar porque para no aburrirlos, ¿ya? Pero si ustedes pueden, después ensayen el evento que marca su inicio, cómo están las válvulas, qué pasa en este periodo en el atrio, en el ventrículo, con qué termina, y así para cada cosa. Y aquí les dejé, no para que lo leamos ahora, para que lo lean después, lo que yo les comentaba antes. Se propone que en algunos casos, y sobre todo en los corazones sanos, la contracción auricular es irrelevante. ¿Se acuerdan que lo comentamos alguna vez, la otra vez? Podríamos no tenerla y tendríamos una función cardíaca perfecta. ¿Por qué? Porque aporta un porcentaje menor de sangre al llenado ventricular. Lo que cae es mayormente en la fase anterior, que es la diástole total, ¿ya? Después ustedes lo leen y ven en qué patologías es importante, pues no es que sea ignorable para todos. Y ahí les vuelvo a dejar preguntas para que la contesten después, pero cuando vuelvan a repasar esto y lo vean. Ya, ahora, si juntamos el ciclo cardíaco con el electrocardiograma, podemos hacer calzar ambas cosas de una manera muy bonita. Aquí está PQRS y T y están las fases del ciclo cardíaco, ¿ya? Entonces, nosotros ya sabemos que en la onda P ocurre la depolarización auricular y por lo tanto en la mitad de la onda P nosotros podemos asumir que tenemos a la mayor masa de las aurículas depolarizadas, así que podría comenzar desde la mitad de la onda P este momento que se llama sístole atrial, ¿ya? Esto es un dibujo, es una aspiración. No siempre resulta así, puede que en un electrocardiograma no sea tan así ya, pero esto es lo teórico, por favor, entendamos eso, porque justo a la mitad es un dibujo, ya es un esquema. Pero tiene sentido que cuando se depolaricen las aurículas, entonces comience la sístole atrial. Comienza la sístole atrial, entonces tenemos abiertas de antes a las válvulas auriculoventriculares y en esta fase entonces el ventrículo termina de llenarse, alojando su VDF, como decían ustedes. La sístole atrial se extiende entonces desde la onda P hasta el complejo QRS aproximadamente a la mitad, ¿ya? Mientras tanto, mecánicamente el atrio está viviendo su sístole, el ventrículo ya ha empezado su depolarización, porque vean que el complejo QRS ya ha empezado su depolarización, ya aparece. Y entonces en la parte rosadita ahí termina la sístole atrial, y cuando el complejo QRS ya está avanzando y ya tenemos la onda R, empieza entonces la sístole ventricular, que es la fase morada. Pero recuerden que dividimos a la sístole ventricular. La sístole ventricular tiene al inicio un periodo no eyectivo y después su periodo de eyección. El periodo no eyectivo se llamaba contracción ventricular isovolumétrica, exactamente como dice Antonia. Así que de todo esto que hay aquí, ahí lo encerraron, de todo esto que hay aquí, debiéramos dividir esa fase morada en dos. En un periodo de contracción ventricular isovolumétrica, de ahí hasta ahí, y luego largo el periodo eyectivo,
que se extiende hasta el final de la onda T cuando toda la masa ya se ha repolarizado, al final de la onda T. La contracción isovolumétrica dura muy poquitito, vean ustedes ahí que es muy chiquitito, la fase de eyección dura por supuesto más. Ahora, una cosa importante es que la fase de contracción isovolumétrica está marcada por dos líneas, ¿cierto? Por una línea que está ahí, me enchuequé, pero ahí ustedes la ven, y por otra línea que hay ahí. Esas líneas marcan también eventos valvulares. Así que digámoslo al tiro mejor. El inicio de la contracción ventricular isovolumétrica. ¿Por qué evento valvular está marcado? ¿Apertura o cierre y de quién? Justo aquí, justo ahí. Dicen por ahí, Camilo y Daniel, por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Chiquillos, una cosa que vamos a decir al tiro. Los cierres valvulares suenan. Así que los latidos, o más bien los sonidos del corazón, que por lo general son dos, aunque podemos llegar a tener cuatro, incluso hasta cinco, los ruidos cardíacos, el loop-dub, son efectivamente por cierres valvulares. Así que el primer ruido cardíaco estaría sonando justo cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, es decir, aquí, ¿verdad? Perfecto. Pero, claro, hoy, ¿por qué saben tanto? Sí, Korotkov, aunque más bien Korotkov dijo, habló de sonidos, pero más de sonidos del flujo turbulento y el flujo laminar, que es algo que parece que me preguntaron más arriba. Sí, pero Korotkov tiene que ver con sonidos, como dices Daniel. Él descubrió que podíamos escuchar los eventos del corazón. En el corazón y también para medir la presión arterial, que son los sonidos que escuchamos cuando medimos la presión arterial, ¿cierto? Ya, ahora, para terminar la fase de contracción ventricular isovolumétrica, ¿qué evento valvular sucede? ¿Apertura o cierre y de quién? Para dar término a la contracción ventricular isovolumétrica, rápido, rápido. Correcto, Antonieta. Correcto, apertura de las semilunares, la válvula pulmonar, la válvula aórtica, ¿verdad? Y entonces entramos al periodo de eyección. Eyección, 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 hasta que la sístole ventricular termina. Terminada la contracción, perdón, la sístole a la contracción ventricular, y porque ha terminado la onda T, ahora el ventrículo entra en su repolarización y por lo tanto debe entrar en su diástole. Repo y diástole siempre van juntitas. Y efectivamente comienza la fase de diástole ventricular. Ahí está, ¿cierto? Que como decíamos antes, es mucho más prolongada que la sístole. Pero de nuevo, la diástole ventricular se divide en dos. En una fase más cortita, que se llama relajación ventricular isovolumétrica, o diástole ventricular temprana, también le llaman así, y la diástole ventricular tardía, que es esta de aquí, que también nosotros le llamamos diástole ventricular tardía, llenado pasivo o diástole total. La fase isovolumétrica, que es esta que está aquí, también está marcada su inicio y su término por eventos valvulares. Entonces, díganme muy rápido, ¿qué evento valvular marca el inicio de la relajación isovolumétrica? El cierre de las semilunares, correcto Sebastián, por lo tanto aquí debiéramos tener el segundo ruido cardíaco, aquí teníamos el primer ruido cardíaco, ¿y qué evento valvular da término a la relajación isovolumétrica? Correcto Sebastián, apertura de las válvulas auriculoventriculares, lo que hace que empiece entonces el periodo de llenado pasivo, ¿verdad? Todos estos son eventos, excepto este de aquí, perdón, excepto este de aquí, pero si ven desde aquí en adelante nos está hablando de lo que le está pasando al ventrículo. Pero ¿qué le está pasando al atrio, chiquillos, en todo este periodo y hasta aquí? ¿Qué está viviendo el atrio? Que no me lo muestra la imagen, pero lo asumo. Correcto, su llenado. Todo el tiempo su llenado constante, que a veces es más y a veces es menos. Al final, entonces, el ventrículo termina llenándose en estos dos eventos, desde aquí y hasta el inicio del otro ciclo, ¿verdad?
¿Por qué se llena? En la diástole total se termina de llenar en la sístole atrial para que comience la sístole ventricular, que sería este periodo más moradito. Y tal como decíamos recién, entonces los ruidos cardíacos sonarían aquí, se inician aquí, en esta línea, y el S2 se inicia aquí y suenan, se supone que suenan loop, dub, loop, dub. Si ustedes lo escucharan, el corazón les diría loop, dub. Y efectivamente, por el cierre de las auriculoventriculares, en el otro caso, el cierre de las semilunares. Suenan distinto, sí, Matías, sí, estamos en la hora. Suenan distinto, ya se los voy a mostrar cuando continuemos esta clase. Ya, chiquillos, no da para más. Nos vemos el miércoles. Cuídense mucho, gracias por asistir. Que estén bien. Chao.